Amigas y amigos de la cadena radial La Libertad de la ciudad de Barranquilla y de su programa Barranquilla Espiritual, reciban un fraternal saludo de sus amigos del Círculo de Difusión Espírita de la ciudad de Cartagena. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema del conocimiento de sí mismo a la luz de la doctrina espírita. En el apéndice del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec encontramos este título, Conocimiento de sí mismo, y dice así: prefacio. Conócete a ti mismo, ha dicho un sabio, y el único medio de conocerse es hacer el análisis de la propia conciencia. Tal es el fin de las preguntas que siguen, las cuales podemos formular pensando íntimamente en Dios, para quien será esta sin duda la más agradable oración. Aquel que en vez de examinarse a sí mismo examina a los demás es digno de censura, pudiéndose aplicar aquellas palabras de Jesús: veis la paja en el ojo del vecino y no veis la viga en el vuestro. Y lo fuera más todavía si se sirviese de ese examen para criticar las malevolencias de sus semejantes. Si por el contrario ve con indulgencia las faltas de los demás y se sirve de ellas como un ejemplo que se esfuerza en no seguir, entonces no tiene nada de reprensible. Ver el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, números 19, 20 y 21, es la introducción que hace Allan Kardec sobre el tema del conocimiento de sí mismo. Varios sabios de la antigüedad se han referido al tema del conocimiento de sí mismo. Conócete a ti mismo, ha dicho un sabio griego de la antigüedad, y muchos otros autores a través de la historia han retomado este tema, enfocándolo en distintas formas. Y nos preguntaríamos nosotros como espíritas, y algunas personas sin ser espíritas se preguntarían cuál es la finalidad del conocerse a sí mismo. Y todas las enseñanzas apuntan hacia una respuesta: es necesario conocerse a sí mismo para mejorarse a sí mismo, para buscar nuestra reforma íntima e irla logrando poco a poco. ¿Para qué? Para ser mejores espíritus, para seguir en el camino de la evolución e irnos perfeccionando, para lo cual estamos reencarnados en la tierra. Recordemos que estamos en la tierra no solamente para expiar nuestras culpas de vidas anteriores, ni para ser sometidos a pruebas, sino ante todo para el aprendizaje y la evolución de nuestro espíritu. Es la finalidad esencial de la reencarnación. Pero normalmente, como seres del común, nos olvidamos de examinarnos a nosotros mismos y en cierta forma nos convertimos en expertos en analizar la conducta de los demás, descuidando mirarnos a nosotros mismos para descubrir cuáles son nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras imperfecciones, y detectar cuáles son aquellos elementos en los cuales debemos trabajar para buscar ese mejoramiento personal y espiritual. Muy buenos días. Sí, Álvaro, como tú estás diciendo, es muy difícil conocerse a sí mismo, porque debido a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo y a todas las imperfecciones que traemos, eso evita que nosotros por un momento nos miremos a sí mismo tal como somos y reconozcamos nuestras debilidades y fortalezas, como habla la pedagogía moderna hoy en día. Lógicamente que la pedagogía moderna se refiere más que todo a la parte material, cuando se habla de fortalezas y debilidades, pero nosotros como espíritas sabemos que estos dos términos son mucho más profundos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista moral. Entonces, es muy difícil perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque como mencionabas tú el Evangelio, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Nos descuidamos mucho por estar mirando a los demás y no nos damos cuenta que nosotros tenemos muchas más imperfecciones que debemos corregir y que de allí dependerá nuestra evolución espiritual y nuestra marcha hacia un camino mejor. Esto debemos tratar de mejorarlo, aún siendo nosotros espíritas y conociendo todos estos resultados desde el punto de vista espiritual.
no hacemos a veces muchos esfuerzos por corregirnos y por sacar adelante esta fortaleza y estas debilidades que tenemos. Y seguimos marchando con nuestras imperfecciones y con nuestras tendencias. En diversos autores hemos encontrado diversos métodos para conocerse a sí mismo, y Allan Kardec lo ha establecido en la forma del cuestionario breve y el cuestionario extenso que aparece en este apéndice, repetimos, del Evangelio según el Espiritismo. Sigue diciendo que quien medite profundamente sobre las preguntas que siguen, reconocerá enseguida que pueden darnos como el balance casi exacto de nuestra propia conciencia, y agregaríamos no solamente de la conciencia, sino de nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de reaccionar. Pero ¿cómo resolvernos a hacer diariamente este examen? A esto puede contestarse con el axioma: quien quiere de veras el fin, quiere los medios. Nos dirigimos que quieren el bien en la práctica, no en la teoría solamente. Aquellos que quieren el bien en ellos mismos y no tan solo en los demás. Aquellos, en fin, que comprenden que para cosechar es preciso sembrar. Se puede añadir aún que si pasamos horas y días sacando cuentas que han de producirnos algún dinero, bien podemos consagrar unos minutos a sacar la cuenta de un provecho mucho más duradero. La verdad, Álvaro, como tú estás diciendo, hay muchos métodos, y la misma doctrina espírita nos enseña muchos métodos para buscar esa reforma íntima que necesitamos y así encaminarnos para nuestro perfeccionamiento. Pero ¿cómo utilizarlas? ¿En qué momento? Ahí es donde surge el descuido de nosotros, en que no buscamos la forma de utilizar estos métodos para ayudar en nuestro mejoramiento. Y estamos acostumbrados a dejar todo esto de último, porque muchas veces hasta nos levantamos y nos olvidamos de agradecer a Dios el que estamos aún encarnados. Estos son descuidos que nos van perjudicando y que nos alejan de encontrar el mejoramiento íntimo que todos necesitamos para podernos conocer a nosotros mismos, porque de este conocimiento que tenemos de nosotros mismos es cómo vamos a ir mejorándonos y utilizando los diferentes métodos que nos da la doctrina espiritista y la vida normal. Fíjate aquí, en el libro de los espíritus tenemos un ítem, el ítem número 919, que nos dice cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal. Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. Fíjense que aquí tenemos muy claramente en el libro de los espíritus el método que recomienda Agustín de Hipona para conseguir un conocimiento íntimo de nosotros mismos. Y dice así: haced lo que yo hacía cuando moraba en la tierra. Al término de la jornada interrogaba a mi conciencia, pasando en revista cuanto había realizado ese día, y me preguntaba si no había faltado a algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así llegué a conocerme y averiguar qué era lo que debía reformar en mí. Aquel que llegada cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte qué ha hecho de bien o de mal, rogando a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá gran energía para perfeccionarse, porque creedme, Dios ha de asistirlo. Formulaos preguntas, pues inquiriendo sobre lo que habéis hecho y con qué objeto obrasteis en determinada circunstancia, si hicisteis algo que censuraríais a otra persona, si habéis ejecutado una acción que no os atreveríais a confesar. También preguntaos esto: si determinara Dios llamarme en este preciso instante
al retornar al mundo de los espíritus, donde nada permanece oculto, tendría que temer el ver de nuevo a alguien? Examinad lo que pudierais haber hecho contra Dios, después contra el prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un descanso para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es menester curar. Fíjense que este método que recomienda Agustín de Hipona es muy importante y que lo deberíamos utilizar ya en el descanso de la noche, cuando ya hemos recorrido todo el día en nuestras diferentes actividades, en nuestros diferentes trabajos, empleo, en fin, cuando ya las fuerzas las hemos agotado en el día de trabajo. En la noche deberíamos utilizar estas recomendaciones y este método de Agustín de Hipona para poder ayudar al conocimiento de nosotros mismos. O sea, que tenemos todas las herramientas necesarias para lograr este mejoramiento íntimo de conocernos, pero no lo utilizamos porque nos descuidamos o porque a veces lo justificamos diciendo que no tenemos tiempo y que para meditar y buscar dentro de nosotros mismos deberíamos tener un tiempo, y eso no lo tenemos porque no nos hemos acostumbrado en la programación de nuestro día a día sacar un momento, un rato de nuestro tiempo para poder encontrarnos con nuestro Padre Dios y buscar dentro de nosotros mismos qué debemos mejorar. Así es, Juani, indudablemente no hemos cultivado este hábito, no lo hemos cultivado y no se ha convertido en un hábito saludable de al final de cada día. Otras personas encontrarán que es más útil o cómodo o práctico hacerlo al inicio del día o en otras horas del día, en un momento en que la persona pueda reservar unos minutos a la meditación, haciéndose preguntas como ha planteado Agustín de Hipona en este mensaje que está consignado en el Libro de los Espíritus. Y vamos matizando con el Evangelio según el Espiritismo, que dice: supongamos que hay muchas personas imbuidas de tales principios, esforzándose en trabajar por su perfección con la mira de obtener la mayor suma posible de respuestas satisfactorias a las preguntas siguientes. Es evidentísimo que sus relaciones serán a la vez seguras, agradables, exentas de engaño, puesto que todos ellos evitarán hacer nada que pudiera perjudicar a los demás o siquiera causarles la más simple contrariedad. Que los padres inculquen esta costumbre a los hijos, los maestros a sus discípulos, los amos a sus servidores, que en las reuniones piadosas de la familia cada uno de estos artículos sea motivo de una instrucción. Así se hará penetrar en los corazones el sentimiento del deber y se ayudará a la reforma moral de la humanidad. Un pueblo que estrictamente se guiase por estas reglas realizaría toda la felicidad que puede esperarse en la tierra. Entonces vemos cómo el maestro Allan Kardec está proponiendo que este sistema de analizarse a sí mismo a través de una serie de preguntas secuenciales se inculque a los alumnos, los padres a los hijos, los profesores a los alumnos, y se cultive en la familia para que se convierta en un hábito saludable que indudablemente nos va a dar un panorama de cómo somos nosotros realmente, porque insistimos en lo que habíamos dicho al principio: quien no se conoce a sí mismo no se reforma a sí mismo, porque sigue una vida común y corriente, desconociendo cuáles son sus reales tendencias, sus costumbres, sus hábitos mentales, sus reacciones de tipo emocional, sus sentimientos, tendencias e inclinaciones. E indudable, como seres imperfectos que estamos reencarnados en este planeta de expiación y prueba, quiere decir que aún tenemos mucho que hacer y que perfeccionar en nuestro ser. Entonces, mirándonos en un espejo imaginario a través de esta serie de preguntas secuenciales que aparecen recomendadas en estas dos obras de Allan Kardec, vamos poco a poco encontrando los puntos débiles que tenemos que corregir y que tenemos que mejorar.
y en consecuencia el cultivo de las virtudes que van a contrarrestar nuestras malas inclinaciones. El conocimiento de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento individual. Pero, ¿alegaréis vosotros cómo juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no nos engaña nuestro amor propio, empequeñeciendo las faltas que cometemos y haciendo que nos las excusemos? El avaro se cree simplemente ahorrativo y previsor. El orgulloso piensa que lo que posee es tan solo dignidad. Esto es demasiado cierto, pero vosotros disponéis de un medio de control que no puede induciros a error. Cuando os halléis indeciso acerca del mérito de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la realizase otra persona. Si la reprobáis en los demás, no podría ser más legítima para vosotros, porque Dios no tiene dos medidas para la justicia. Asimismo, tratad de averiguar lo que piensen de ella los otros, y no descuidéis tampoco la opinión de vuestros enemigos, porque éstos no tienen interés alguno en hermosear la verdad, y con frecuencia Dios los pone a vuestro lado como un espejo para advertiros con más franqueza que la que usaría con vosotros un amigo. Aquel que tiene el serio propósito de mejorarse, explore su conciencia, pues a fin de extirpar de ella las malas inclinaciones, del modo mismo que arranca de su jardín las malas hierbas. Haga pues el balance cotidiano de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias, y os aseguro que el primero le dejará más beneficios que al segundo. Si puede afirmar que una jornada ha sido buena, estará en condiciones de dormir en paz y aguardar sin temor su despertar en la otra vida. Entonces, a continuación, Agustín de Hipona propone lo siguiente: plantead pues preguntas claras y precisas. Es necesario que en ese análisis, ese autoanálisis que nos vamos a hacer una vez al día, especialmente en la noche antes de dormir, es plantearnos preguntas claras y precisas, y no temáis abundar en ellas. Esto quiere decir que estas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos: ¿cómo he actuado durante el día? ¿He realizado alguna acción que ha sido ofensiva hacia el prójimo o hacia mí mismo? Porque si nos planteamos preguntas ambiguas, las respuestas igualmente van a ser imperfectas y ambiguas y no nos van a servir para ese autoanálisis. Sigue diciendo Agustín de Hipona: bien es posible gastar a diario unos pocos minutos para conquistar una felicidad eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días a fin de reunir bienes que os proporcionarán descanso en la vejez? Ese reposo no es el objeto de todos vuestros anhelos, la meta cuyo logro os hace que soportéis fatigas y privaciones momentáneas. Pues bien, ¿qué es este descanso de algunos días perturbado por los achaques del cuerpo, si se compara con el que os aguarda más adelante al hombre de bien? ¿No vale la pena que por este último se hagan algunos esfuerzos? Sé que muchos objetan que lo presente es positivo y lo porvenir incierto. Ahora bien, esta es precisamente la idea que estamos encargados de quitaros, porque queremos lograr que comprendáis ese futuro de una manera que no pueda dejar la menor duda en vuestra alma. Por eso hemos llamado primero vuestra atención con fenómenos tales que impresionen vuestros sentidos, y después os hemos dado instrucciones que cada uno de vosotros está encargado de difundir. Con este objeto hemos dictado el libro de los espíritus. Concluye así entonces el mensaje mediúnico enviado por Agustín de Hipona al maestro Allan Kardec a través de un determinado medium para el análisis de este tema, el conocimiento de sí mismo, contenido, como le hemos dicho, en el libro de los espíritus de Allan Kardec, en el ítem número 919.
Veamos entonces en el Evangelio, según el Espiritismo, el cuestionario breve que contiene las siguientes preguntas o interrogantes. ¿He olvidado elevar mi alma a Dios, darle gracias por los beneficios que me ha concedido, por las alegrías que he gozado, por las buenas inspiraciones que ha permitido que me diesen los buenos espíritus? Fíjense que aquí, en este primer interrogante, nos están recordando que debemos darle gracias a Dios por todo aquello que Él nos da diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y mucho más cuando llegamos al mundo espiritual. Todas las noches, como sabemos, al dormir se desprende nuestro espíritu y vamos al mundo espiritual. Esa es otra de las situaciones que nosotros estamos presentando, absorbidos por la vida diaria, que nos olvidamos de orar todas las noches. Ya sabemos que las obras espíritas nos invitan a que oremos al levantarnos, que oremos antes de iniciar una tarea, emprender una actividad, hacer una diligencia y, por supuesto, agradecer en la noche antes de dormirnos a Dios por el día que hemos vivido. Tampoco tenemos entonces el hábito de la oración. Hacemos el esfuerzo por irlo cultivando y vemos que en esta misma obra, en 2 capítulos dedicados al tema de la oración, vemos cuáles son todos los beneficios que tiene esta práctica, porque mediante la oración nos acordamos de Dios, nuestra alma se eleva hacia Dios y atraemos corrientes benéficas o la influencia de espíritus bondadosos y espíritus buenos que vienen a fortalecernos, que vienen a darnos buenas inspiraciones, y así recobramos el ánimo para seguir adelante en nuestras actividades del día a día. Entonces, así como nos olvidamos de analizarnos a nosotros mismos, también nos olvidamos de la oración diaria, varias veces al día si es posible, sin que esto quiera decir que vamos a caer en un estado de fanatismo o de dogmatismo. Todo tiene su medida y su equilibrio, pero sí hay momentos importantes en donde debemos acordarnos de Dios y pedir la ayuda al plano espiritual superior. Segunda pregunta. ¿He dudado acaso de la justicia y de la bondad de Dios? ¿He murmurado contra sus designios o las pruebas de la existencia? Muchas veces cuando tenemos dificultades en la vida, dudamos de la justicia y de los designios de Dios. Nos sucede muy a menudo, o cuando no entendemos algo que se da en la vida diaria, consideramos a Dios injusto. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la ley de causa y efecto. Pero la doctrina espírita nos enseña que Dios es justo, que no hay ninguna injusticia en el proceder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos siempre tener presente que todo aquello que se da es porque así se necesita, así se quiere o así lo necesitamos nosotros como espíritus encarnados que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Tercera pregunta. ¿He dado a mi tiempo y a mis facultades un empleo útil, inútil o perjudicial para mí o para los demás? Fíjense, aquí tenemos que analizar nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas facultades de que Dios nos ha provisto? La inteligencia, nuestro cuerpo, en donde tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros oídos y todo aquello que nos va a ayudar en el progreso del conócete a ti mismo. Por lo tanto, debemos analizar cada noche qué utilidad le estamos dando a estas facultades, al sexo, a las facultades sexuales. Todo esto, fíjense, que son interrogantes que se deben abrir en una meditación y que nos ayudaría en nuestro mejoramiento íntimo o en el conócete a ti mismo. Cuando en la doctrina espírita se nos habla de amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo, tiene mucho que ver ese amor a sí mismo con el uso digno de nuestras propias facultades, como tú has comentado.
Entonces, amarse a sí mismo no significa caer en un estado de narcisismo o de egocentrismo o exaltación de la propia personalidad. No, consiste, como tú lo has comentado y como lo sugiere esta tercera pregunta, de analizar qué empleo le estamos dando a nuestro tiempo, a nuestras fuerzas, a nuestros órganos de los sentidos y a todos aquellos talentos que cada uno de nosotros tiene en la vida, unos en un campo, otros en otro campo. Entonces, a través de este análisis diario que Kardec plantea como cuestionario breve de 12 preguntas, podemos analizar la utilización que estamos dando a nuestras propias facultades. Seguidamente, en la pregunta cuarta dice: ¿puedo decir al fin de la jornada, he hecho algo bueno, he sido útil a mis semejantes, no he causado mal a nadie, no he faltado a los deberes de mi posición? En este método se recomienda hacer un análisis desde los inicios del día. Por ejemplo, si en la noche ya estamos en un momento de silencio o de meditación y vamos a hacer este cuestionario breve, este análisis pormenorizado de las actividades del día, entonces, en un sentido práctico, lo más lógico sería empezar por analizar desde el momento en que nos hemos despertado. Hicimos nuestra oración a Dios, qué actitudes, qué palabras o qué acciones hemos tenido con nuestros familiares al levantarnos. Me he olvidado, como dice anteriormente, de agradecer a Dios o he desconfiado de su bondad y de su justicia. Y en el curso de la mañana, del mediodía o de la tarde, he hecho algo de bueno. O por el contrario, en el peor de los casos, he hecho malas acciones contra el prójimo o contra mí mismo. Si he sido inútil o útil a mis semejantes, hemos realizado pequeñas acciones benéficas hacia el prójimo. Por muy sencillas que sean, van generando créditos para nuestro espíritu. No he causado mal a nadie. O he faltado a mis deberes, por ejemplo, los deberes en el hogar, los deberes en el trabajo al cual estamos vinculados, o en la institución educativa en la que estamos actualmente, o en el centro espírita. Nuestra vida diaria nos proporciona una serie de deberes y debemos preguntarnos si hemos cumplido adecuadamente esos deberes, no a lo largo de un mes, sino a lo largo de un día, para que no se nos escape ninguno de estos detalles. Bueno, Álvaro, aquí viene ahora una pregunta bastante fuerte, bastante difícil de responder por nosotros. No solamente sobre el diario, no solamente lo que hemos hecho en el día, sino lo que hemos hecho en un tiempo pasado, en días, meses o años ya pasados. Y es la siguiente: ¿he cometido alguna acción que me avergonzaría declarar? Hemos hecho a través de nuestra existencia muchas cosas que no nos atrevemos a decirlas, porque inclusive nosotros mismos nos da vergüenza decirlo y que alguien lo sepa, porque uno ha cometido muchos errores en nuestra vida, en el cual de pronto no teníamos el conocimiento que tenemos ahora, pero que ya eso fue hecho, está marcado ya a nivel de nuestro espíritu y que muchas veces repercute en nuestro proceso de vida. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de lo que hicimos o porque nos arrepentimos de aquello que hemos hecho en un momento de irreflexión, de no tener el conocimiento de nosotros mismos y por no tener el conocimiento de esta doctrina, porque cuando ya adquirimos el conocimiento de ella, nuestro proceder y nuestra manera de actuar es diferente. Entonces, concluimos diciendo que hay muchas cosas que hemos hecho que en este momento nos avergonzamos de decirlo o de que las conozcan, pero sabemos que Dios conoce todos nuestros procederes, que no tenemos nada oculto ante la vida, porque Dios sabe todo lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo y lo que haremos. También sabemos que hay una ley de causa y efecto, a la cual vamos a responder y estamos respondiendo. Y aun cuando las cosas hayan quedado ocultas, la propia ley de causa y efecto no las cobrará en algún momento.
nos las recordará y las tenemos que sacar adelante, porque en esta vida o en una existencia venidera, porque recordemos que no nos podemos quedar con ningún centavo, porque tenemos que pagar hasta el último centavo por la justicia y el amor de Dios. Sí, indudablemente es una pregunta importante y que ya nosotros como espíritas no deberíamos encontrar en nuestra actividad diaria una acción de la cual nos avergonzaríamos, porque ya vamos adquiriendo este conocimiento, ya vamos corrigiendo nuestro espíritu, nuestra voluntad y nuestra conciencia son dos herramientas importantes que toman el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pasos, encaminándonos a un mejoramiento integral de nuestra vida diaria. Y así sucesivamente vamos a encontrar que este cuestionario breve, porque además hay un cuestionario extenso que sigue a continuación, siguen preguntas como esta: ¿he hecho algo que considere causa de censura en los demás? Es decir, lo que hemos hecho, vamos a ponerlo como si lo estuviera haciendo otra persona, a ver si lo censuramos o no lo censuramos. Y si vemos que una acción que hemos hecho la veríamos censurable en otra persona, entonces es censurable en nosotros mismos. ¿Me he complacido en malos pensamientos o bien los he rechazado? Ya sabemos que el control de los pensamientos es bastante difícil, pero no imposible. Solo que no nos hemos habituado a analizar y controlar nuestros pensamientos. Entonces vemos cómo este cuestionario incluye el control de los pensamientos. ¿Me he complacido en malos pensamientos o bien los he rechazado? Y como aún somos imperfectos, no se descarta que de vez en cuando, y en algunas personas pues frecuentemente, nos asalten malos pensamientos con respecto a otras personas, con respecto a su conducta o a sus acciones. Pues la doctrina espírita y muchas otras doctrinas y filosofías y creencias espiritualistas nos dan herramientas y técnicas para nosotros saber analizar nuestros propios pensamientos, reeducarnos y acostumbrarnos a pensar positivamente. Octavo, ¿he resistido a la tentación de hacer el mal o bien he cedido al impulso de algún mal pensamiento? ¿He logrado sobre mí mismo alguna victoria? Entonces está el campo de las tentaciones, que es otro campo muy extenso para analizar, pero que en un sentido práctico nosotros debemos analizar cuando se nos presentan situaciones que pueden ser tentadoras para realizar determinadas acciones que en el fondo, desde el punto de vista espiritual, son negativas, o para nosotros mismos o para los demás. ¿He dicho alguna palabra? ¿He cometido alguna acción que pudiese perjudicar a otro, herir su susceptibilidad o causarle pena? Son otros puntos importantes, porque a veces también fallamos por el vocabulario, por el comentario, por la calumnia, por la murmuración. A veces son otras personas que nos traen esas murmuraciones y esos comentarios mal encaminados al respecto de una persona o respecto de otra situación, y a veces nos dejamos envolver por ese tipo de conversaciones y le damos rienda suelta, haciéndonos entonces partícipes de esa negatividad. Y por supuesto la siguiente pregunta que está incluida ahí en la novena: ¿he cometido alguna acción que pudiese perjudicar a otro? Es indudable que debemos analizarnos diariamente para detectar si hemos caído en estas fallas, y si ha sido así, empezar a corregirnos. Bueno, Álvaro, vemos aquí las últimas 3 preguntas, que son muy importantes y muy interesantes. Miremos la 10 que dice: ¿ha debido sufrir alguno las consecuencias de mi carácter, de mi cólera, de mi mal humor, de mi irritabilidad, de mis excesos, de mi negligencia o de mi orgullo? Esta es una pregunta muy importante que debemos responder, porque la verdad es que muchas veces cometemos estas acciones negativas hacia los demás y lo vemos muy a menudo. ¿Cuántas veces no tenemos problemas en el hogar y llevamos esa problemática al centro espírita o a cualquier lugar donde vamos a estar?
Y basta con que alguien se dirija a nosotros o nos diga algo para que hasta en nuestro propio rostro se refleje la intolerancia, la malcriadez y la mala voluntad en nosotros al responder o al tratar a los demás, solo porque estamos contrariados, porque tenemos problemas o porque sencillamente en ese momento no nos da la gana de comportarnos como debe ser. Y cometemos la falta y los errores de tratar mal a aquella persona que se está dirigiendo a nosotros. Y vemos a veces que la persona a la cual estamos tratando mal hasta se extraña de vernos en esa actitud. Entonces debemos tener cuidado en estos procederes que desdicen mucho de nuestra calidad de ser humano y de nuestra calidad de espíritus que están en vía de mejorarse conociéndose a sí mismos y de integrantes de centros espíritas. Hay veces también que cuando venimos de la calle con una problemática, apenas entramos al hogar, descargamos todo aquel sentimiento negativo que traemos sobre nuestros hijos, sobre el esposo, la mamá, los abuelos o cualquiera de los que integran nuestro hogar. Entonces, esto también debe ser un punto de meditación de nosotros para poder corregirnos y tratar en algo de mejorarnos en nuestro carácter explosivo que muchas veces tenemos. Dice la 11: he olvidado consolar a los que se hallan en la aflicción o mitigar algún sufrimiento habiendo podido hacerlo. También tenemos a veces estas malas educaciones. Muchas veces nos enteramos que algún compañero, que algún amigo, que alguna persona cercana tiene una problemática y que nosotros podríamos ayudarlos, llamándolos, visitándolos, recomendándoles algo. Sin embargo, no lo hacemos y pasamos esa pena o esa falta de caridad. Entonces, debemos estar pendientes de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces por el conocimiento que tenemos podemos ayudar a aquella persona que en ese momento está pasando por alguna dificultad, por alguna aflicción o por algún sufrimiento que desconocemos. Debemos ser un poco más caritativos y utilizar las herramientas que Dios nos ha dado y que en los centros espíritas aprendemos para poder ayudar a nuestros congéneres. La última pregunta dice: ¿he hecho a alguien lo que no hubiese querido que me hicieran a mí? ¿He hecho por los demás lo que hubiese querido que hicieran para mí? Ahí está la práctica de la caridad y el corresponder para que seamos también correspondidos. Si una persona, si un compañero, si un amigo, si un familiar necesita de nosotros, o un vecino o una persona en la calle o en nuestros trabajos, debemos ayudarle, debemos corresponderle con alguien, debemos beneficiarlo con alguien, debemos acudir a la ayuda que ellos en ese momento están manifestando. En algún momento de nuestra vida nosotros también necesitaremos de alguien que nos consuele, que nos ayude, y esto que nosotros hacemos será beneficioso para el mejoramiento íntimo de nosotros, de nuestras relaciones, del conócete a ti mismo, y también recibiremos en el mañana aquellos beneficios que también se nos pueden presentar a nosotros en algún momento de nuestra existencia. Y por eso el Evangelio dice: haz aquel lo que tú quisieras que te hicieran a ti, y no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Después de este cuestionario breve de 12 preguntas, sigue el denominado cuestionario extenso de 32 preguntas y 14 puntos de meditación, que conforman este apéndice elaborado por Allan Kardec, que aparece en algunas ediciones del Evangelio según el Espiritismo. En algunas otras ediciones no aparece. Pero lo importante es que lo estudiemos, lo meditemos y lo apliquemos en nuestras vidas. De esta manera, amigos del programa Barranquilla Espiritual, hemos concluido el tema de hoy y nos encontraremos en una próxima oportunidad con otro tema de gran interés para todos.